Nuevamente acudo a mis compañeros escritores para que guíen mi camino por la oscuridad. Me dirijo hasta una de las escritoras que se ha atrevido a mirar a la muerte a los ojos y así obtener lo necesario para sus oscuras creaciones literarias. Ella es Francisca Solar. A pesar de mis temores, me ha citado a uno de sus lugares predilectos, el patio de disidentes del Cementerio General de Santiago de Chile. Este gusto es por los cementerios, es un gusto por la muerte. ¿Hay alguna diferencia en esto? Para mí los cementerios son una clase de historia. Nunca me ha dado susto un cementerio, me encanta, me da una tranquilidad muy profunda. Mientras más le asusta a la gente, más me interesa a mí. Esa vinculación con el Thanatos la llevamos hacia la escritura y la llevamos hacia el terror, básicamente, ¿no? ¿Cómo lo utilizas tú? ¿Cómo utilizas la muerte? ¿Cómo trabajas el concepto de la muerte? Ajá. Lo trabajo desde el histórico, Ya. lo trabajo desde la realidad. A pesar de que yo escribo ficción paranormal, toda mi paranormalidad está muy aterrizada, por así decirlo. Yo tengo la intención de mostrar la paranormalidad desde la normalidad, desde lo cotidiano, desde lo naturalizado, si se quiere. Al menos mi visión o mi propuesta es que el terror está en la cabeza del lector, no tanto en mi prosa o en mi historia. Yo puedo hacer en una de mis novelas, hago descripciones muy gráficas, técnicas, de cómo se manipulaban los cadáveres para poder crear las fotografías post-mortem. Yo lo pasé increíble haciendo esas descripciones, me encanta. Tuve acceso a muchísimo archivo real de fotografías post-mortem para poder escribir la novela. ¿De ficción utilizas si hay mucho de realidad, si hay mucho que de alguna forma no te atemoriza, ¿no? Desde la escritura? Esa cuota de terror, ¿lo pones en la ficción entonces? Ajá. Lo pongo mucho en la realidad. Hay muchísimo en la realidad histórica, documentada, archivada, que es terrorífica. En mi novela Los últimos días de Clayton and Co., donde el tema principal es la fotografía post-mortem, la fotografía mortuoria, es real. Ojalá lo hubiese inventado yo, ojalá fuese de mi ficción, ¿no? En el siglo XIX, esa práctica era una práctica completamente naturalizada, popular, era honorífica, era una forma de honrar a la persona que había muerto, era completamente distinta la atmósfera. Por cierto, el concepto de muerte era muy diferente en la sociedad del siglo XIX a lo que es, a lo que nosotros concebimos como muerte hoy día. Cuéntanos un poco acerca de los últimos días de Clayton Co. De Los últimos días de Clayton Co. se refiere a Clayton Co. Es un estudio fotográfico que se dedica específicamente a la fotografía mortuoria. La fotografía mortuoria, como decía, era una fotografía que requería una alta producción, ¿no? Llegaba una persona muerta al estudio, ¿no? Muchas veces llegaban el ataúd, específicamente había que sacar a la persona del ataúd, muchas veces. Y era una persona que, como estaba muerta, dependiendo de cuánto tiempo llevara muerta, ¿cierto? Tú sabes que obviamente depende de eso, qué tan en mal estado está el cuerpo. Entonces habían ciertas personas específicas que se encargaban de acicalar el cuerpo para que apareciera en la foto, y muchas veces también dependía de qué es lo que quería la familia. Había cierta corriente de la fotografía post-mortem donde lo que se hacía era simplemente vestir a la persona, cierto, maquillarla y qué sé yo, pero se le sacaba la foto, por ejemplo, acostada en una cama o reclinado en un sillón, como si estuviese durmiendo. Esa era una vertiente. Pero la vertiente, la que a mí más me interesó, sobre todo al investigar en fotografía mortuoria, es la vertiente donde se hacía pasar por vivo a la persona muerta. Sobre todo en fotografía familiar, estamos hablando de fotografía grupal. Eso era lo más interesante. Entonces, ahí la producción subía todavía más, porque había que... Y todo esto es real, insisto, me encantaría decirte que yo lo inventé, pero no, todo esto es real. Al cadáver por ejemplo, se le sacaba los ojos y se le ponía ojos de vidrio, se le cosían los párpados para que parecieran los párpados abiertos. Dependiendo del tipo de descomposición del cuerpo, muchas veces se utilizaba, por ejemplo, pelo de caballo para poblar las cejas o los lugares donde ya no hubiese pelo. Se utilizaban ciertos tapones o cosas, ¿no? Para que no, porque
tú sabes que un cuerpo en descomposición empiezan a salir líquidos extraños por todos los orificios del cuerpo, todo eso había que estar limpiándolo constantemente. Es decir, las personas involucradas en la fotografía mortuoria sabían muchísimo de cadáveres, sabían muchísimo de medicina, de tratamiento de cuerpo, además de la persona que sacaba la foto, sin duda, ¿no? Entonces era una foto compleja de sacar, muy producida, costaba mucho, era una fotografía muy cara. Por lo tanto, era una fotografía a la que solamente accedían las personas más adineradas de la sociedad, aristócratas, diplomáticos, la nobleza. Entonces, tener una fotografía post-mortem, la fotografía de un familiar muerto, puesta ahí en el living, era símbolo de estatus. Pero es un estudio fotográfico que, aunque es ficción, todos los elementos de ese estudio fotográfico son elementos reales de la época, ¿no? Que realmente existieron, todo el sistema, ¿no? De producción de una fotografía mortuoria, todo eso es real, en el fondo, claro. Fue parte de mi investigación, pero sin duda toda la historia se conduce a través de este estudio fotográfico que es ficticio y todas las personas, todos los personajes involucrados también son todos ficticios, ¿no? Pero inspirados en roles o en personas que fueron reales en la época.